Hola a todos, feliz jueves, bienvenidos. Llevamos 11 ediciones sin descanso de estos encuentros, a un mes de celebrar nuestro primer aniversario como promotores de este espacio. Creo que se nos pasó todos volando el tiempo, no puedo creer que ya estemos haciendo la número 11. Les doy la bienvenida a todos los que están acá hoy. Mi nombre es Candelaria, soy líder de los equipos de CRO y SEO dentro de D2B y anfitriona, como saben, de este ciclo de entrevistas. Me acompaña, como siempre, Cristóbal Bello, que es socio y fundador de D2B. Bienvenido, Cris, como siempre. Gracias, Cande. Y hoy tenemos tremenda invitada, una genia, multifacética, ingeniera, amante del marketing y de las ventas, crack en aplicaciones. Hoy nos acompaña Daniela Díaz. Dani, qué placer que estés acá hoy con Hola, nosotros. Todo tuyo el hola, escenario. muchas Contanos un gracias. poquito de vos, cómo llega la Dani hasta acá hoy. Hola, primero que todo, buenas tardes. Gracias, Cristóbal y Cande, por abrir este espacio de conversación de un tema que es tan importante y tan entretenido en los que nos dedicamos al marketing, al growth, a aplicaciones, a ventas, estos espacios que se están haciendo para crecer. Bueno, les cuento, yo me llamo Daniela Díaz. Actualmente soy Head of Acquisition, perdón, iba a decir Head of Growth. En Match me dedico a la adquisición y activación y readquisición de usuarios. Y nada, soy informática de formación, dedicada al marketing por elección durante ya más de 15 años. Y el día de hoy trabajo fuertemente en el área de growth, que es donde ahí se complementan ambas firmas, ambos lados de lo que he hecho durante toda mi vida. Así que, Excelente. Muchísimas gracias a vos, Dani, por haber aceptado nuestra invitación. Te pescamos justo antes de tu partida a España, así que justo, esperamos que sea una digna despedida esta charla. sí. Hoy, de la mano de Dani, vamos a hablar sobre cómo las mediciones o marcajes en las aplicaciones logran un diálogo entre, o intentamos lograr este diálogo entre desarrolladores y marketing en pos de cualquier meta de negocio. Y en este espacio también, que es de ustedes, a lo largo de esta conversación vamos a pasar por varios temas. Recuerden que siempre pueden dejar, vamos a dejarle lugar para que puedan dejar comentarios y preguntas. Si durante la charla ameritan traerlas a colación, las vamos a ir tomando y respondiendo junto a Dani. Y si no, quédense que en los últimos minutitos vamos a resolver todas las que hayan quedado ahí en el chat sin responder. Así que preparen lápiz, papel, tomen notas y dejen sus preguntas en el chat. ¿Estamos listos, Dani? Lista, Perfecto. preparada. ¿Cómo llegaste a tu puesto actual y qué te motivó a enfocarte específicamente en esta área? Bueno, la verdad, como les contaba, yo soy ingeniera en informática de formación, programadora de base de enseñanza media. Y me dediqué durante mucho tiempo, mientras estaba estudiando, al área de desarrollo, programación, base de datos, un montón de cosas. Y una vez que ya terminé mi carrera, estuve trabajando un tiempo en desarrollo de aplicaciones en una startup, donde me di cuenta de que lo más difícil era conjugar las necesidades del usuario versus lo que esperaba el cliente y esa comunicación poder enviársela a los desarrolladores. Ahí me di cuenta que tenía un potencial súper fuerte y que me gusta mucho la venta y el marketing. Así que me fui a trabajar a Senco como COC Manager de banco, era banco, seguros y tarjeta. Y ahí me di cuenta de que cuando tú mezclas el marketing, que es un área tan divertida, tan anexa, tan diversa, y lo vas uniendo con todo lo que tiene que ver con el desarrollo puro y duro de lo que haya sido en un producto, en esa época hablo de una página web, logran mezclar y hacer sinergia en eso, pueden salir cosas muy valiosas. En esa época conocí a Cristóbal, pero todavía no salía Tag Manager, entonces todo lo que era marcaje de sitios web era directamente con los desarrolladores. Entonces, si uno no entendía el lenguaje del desarrollador, muy difícil podías tener un marcaje y saber cómo te iban con tus aplicaciones o con tus campañas.
Y así estuve durante 3 años dirigiendo las 3 webs y desde el inicial, que era llevar gente a las tiendas, descubrimos el potencial que era vender a través de las webs, avances, créditos, tarjetas y todo, y ahí nos dimos cuenta de todo lo que podíamos crecer. Después pasé a un proyecto tecnológico de transformación, donde estuve a cargo con varios equipos como PO, de globalizar y centralizar un CRM para Cencosud. Luego me di cuenta que me hacía mucha falta volver al tema del marketing y venta. No siempre Y vuelve a su primer amor. es que es un amor más o menos tóxico, la verdad, porque uno vive arriba de la rueda y te gusta esa adrenalina de que tienes que lograrlo y cómo lo haces. Y después cuando te alejas un poco, la extrañas. Y ahí fue que me fui a Walmart, al área de Walmart Tech, a estar con la página de SOD, que es supermercado más tienda por departamento. Ahí me tocó pandemia, estallido social, lanzamiento de Liderar. Y ahí me di cuenta de que todo el mundo de marketing de aplicaciones es gigantesco, es un mundo absolutamente nuevo, estaba recién naciendo acá y había muchos desafíos que tomar y ahí decidí ya migrar 100% a marketing de aplicaciones y llegué a Match. Y llegué como Paid Marketing Specialist, después cambié al área de adquisición, a Growth directamente, como líder de adquisición y el día de hoy ya voy con 2 años y medio como Head of Growth, donde me tocó ya hacer un equipo, buscar la estrategia, Head of Acquisition, ¿verdad? Con Growth. Y todo esto en modalidad Growth. Así que eso es por qué decidí seguir en esto, porque siento que es lo mejor de todos los mundos. Puedes estar hablando todos los idiomas, puedes aprender de un equipo multidisciplinario, puedes tomar acciones rápidas y todo tu impacto lo estás viendo al mismo tiempo. Entonces, no es necesario, no son silos, sino que de verdad tú puedes aprender de muchos lugares, además de el stack tecnológico con el que el día de hoy estoy trabajando. Totalmente. Y recién hablábamos de relaciones tóxicas. ¿Cómo definirías vos la relación entre desarrollo y marketing en un equipo que está enfocado en esto, en medir la performance de una aplicación móvil? Mira, durante mucho tiempo, como te decía, en mi inicio, costó mucho que las áreas de desarrollo entendieran qué significaba para marketing el tener un producto bien desarrollado. Y creo que todavía hay una brecha importante en la medida de que las empresas no se hagan cargo o no entiendan que esto debería ser en conjunto. El desarrollador va a trabajar en su lenguaje de desarrollador y a él lo que le interesa es que el producto funcione, que no tenga fallas, que la performance del producto esté perfecta. Y el marketer, por otro lado, es el que tiene que hacer que ese producto sea comercializable, que se pueda medir, que puedas crecer en el producto, que sea escalable, que puedas tener buenas estrategias, que el plan de negocio sea bueno y que además sea rentable para la compañía. Si tú me preguntas cómo es esa relación, si estos fueran los únicos indicadores, no habría ninguna relación. Pero cuando tú colocas el indicador central, que son los OKR a nivel compañía, cuando tú dices, ¿qué es lo que estoy esperando? Y ese indicador lo tienen estos dos equipos en conjunto, la relación es mucho más fructífera. O sea, acá yo estoy hablando de la escalabilidad del producto de cara a las ventas y el desarrollador está viendo la escalabilidad del producto de cara al QA y a que funcione bien. Pero si a estas dos series, a estas dos áreas, tú le dices, ok, tengo un OKR que tengo que llegar, voy a inventar una aplicación nueva, a tener 10.000 usuarios o MAU o DAO, entonces estas áreas tienen que hablar, porque lo que me están pidiendo a mí es lo mismo que le están pidiendo a productos, y tienes que empezar a conversar. Entonces, no sé si es una relación tóxica, yo creo que es una relación
donde cuesta mucho que hablen el mismo idioma. ¿Por qué? Porque los marketers, la gente tiene esta cosa de que no, los chicos son muy locos y creen que el desarrollador es como muy cuadrado, pero es porque simplemente hay una otra edad. Cuando tú empiezas a trabajar en equipos multidisciplinarios, es fuerte como desaparece eso. Dani, ahí mencionaste algo sobre los OKR, que ayudaban un poco como a unificar esto. ¿Nos puedes contar un poco de la experiencia de, porque imagino que en un momento tuviste que implementarlo y hay un tema de adopción a los OKR, ¿cierto? Como de Sí. que se apliquen, de que se le haga seguimiento, de que se le dé la seriedad, como que se requiere, etcétera. ¿Cómo, cómo fue tu experiencia con respecto a eso? ¿Qué recomendación en base a lo que ya viviste tendría para gente que nos está escuchando con respecto a definir OKR entre marketing y desarrollo? ¿Cómo fue tu experiencia con eso? Porque me imagino que eso les ayudó, por lo que comentabais, a trabajar más en conjunto y hablar el mismo idioma. ¿Nos podéis comentar un poquito sobre esa experiencia de implementar los OKR? Sí. La estrategia para que los equipos y las compañías conversen, creo que lo más importante para una compañía, una empresa, una startup, de donde sea, es que se definan OKR comunes, la North Star Metric. O sea, que tengamos adquisición, depende del momento de madurez también del producto que tengamos. Si vamos a ir a adquirir, si vamos a ir a hacer engagement con los productos, si vamos a ir a rentabilizar, eso está súper claro. Pero tener una directriz, que esto ya a nivel compañía, donde tú tengas un OKR común, la estrategia de tener un OKR va acompañada fuertemente de los KPIs que mueven a llegar a ese OKR. Es decir, a nosotros, afortunadamente, yo voy a hablar de 2 etapas donde me tocó medir esto. La etapa inicial, donde estuve en una compañía que fue, tenemos 2 semanas para desarrollar una aplicación porque se nos acabó el contrato y la aplicación estaba funcionando incipientemente, donde el OKR todavía no existía, había un OKR más grande, que era el OKR de ventas globales a nivel latinoamericano, y teníamos una aplicación que todavía no estaba tagueado, todavía no existía esta comunicación dentro del equipo, y ahí tuvimos que hacer muchas reuniones, muchas charlas, muchos estudios para decir cómo es que vamos a taguear esto y cómo es que vamos a medir, porque nuestro OKR es la venta anual, pero cómo lo vamos a perseguir dentro de todos los canales y además este canal nuevo. Y en el otro lado, que es donde estoy ahora, que hay una madurez mucho mayor, entonces la dinámica de construcción y de trabajo en equipo viene a nivel compañía. Cuando a ti te dicen el próximo año se va a tratar de monetización y nuestro OKR va a ser, por ejemplo, INR o MAU, incremental y otras cosas, ya de ahí para abajo todos los equipos se tienen que organizar en KPI que puedan empujar esa métrica. Y esos KPI se tienen que conversar con el resto del equipo. Si no hay alguien, si hay algún equipo que no siente que sus KPI acompañan o empujan a OKR, probablemente ese equipo nunca va a sentir que está siendo parte de un plan global de la compañía. Como toda relación, el diálogo. El diálogo, no, y tener metas claras. Es que esto es la clave de todo, las metas claras. Si tú sabes hacia dónde vas, efectivamente todos van a poder tener una estrategia. Si esto no se comparte, no se distribuye, no se baja, va a pasar lo que a veces sucede, que todos empujan hacia su objetivo. El marketing va a querer ser top of mind de las personas y su objetivo va a ser quizá reconocimiento de marca, y producto su objetivo va a ser usabilidad o que no se caiga o que el performance. Y van a hablar por separado y nunca va a existir donde confluyen todas estas ideas. Pero si tú dices, yo quiero vender o yo quiero ser la mejor empresa o el mejor banco, quiero llegar a este nivel de monetización, entonces ya los OKR mutan.
yo no voy a querer solamente ser top of mind o reconocimiento marca. Voy a tener que darme la vuelta, ir a buscar o guiar mucho más de performance. Y para buscar esa performance, quiera o no quiera, voy a tener que ir a hablar con productos porque vamos a tener que ir a habilitar todo esto de cara a la estrategia global. Entiendo. Buenísimo. Bueno saber eso. Dani, si pudieras resumir, según toda tu experiencia ya acumulada, ¿cuáles van a ser entonces esos como mayores desafíos en intentar integrar esas métricas de marketing con las métricas más técnicas de la app? Yo creo que el mayor desafío es que a nivel compañía existan metas claras. El segundo es poder integrar a los equipos para que conversen. Y el tercero es hacer que los equipos de marketing puedan confluir y entender los impactos de su campaña a nivel de producto, y el equipo de producto pueda entender que su desarrollo y su OKR dependen también de la performance que tengan de cara a usuario. Creo que esos son los desafíos más claros. Hay muchas veces que las empresas son tan grandes y tienen tantos desafíos y cada gerencia funciona en silo que cuesta mucho unir los objetivos de negocio. Todo termina siendo un desafío. Sí. Todo es Dani, importante. Y cuando todo es urgente, exacto. nada es urgente. Haciendo doble clic en cuestiones de métricas, ¿cuáles son para vos las principales métricas que consideras como esenciales para medir el éxito de una... Uy, creo que perdimos a Candelaria. Pero entendí la pregunta. Sí, dale, sigamos. Ahí volvió, ¿no? ¿Cande? Ahí, Cande. Parece que volvió. Pero la pregunta era, la vuelvo, para ver si no la escucharon, ¿cuáles son las principales métricas que consideras esenciales para medir el éxito de una aplicación, entendiendo que en algunos, dependiendo un poco de lo que decía antes, Dani, como la etapa, estoy en adquisición, estoy en retención, estoy en monetización, si así por etapa, ¿en cuáles serían esas métricas? Mira, si estás en adquisición, una de las principales métricas que tienes que tener tiene que ser descargas de aplicaciones. Si tienes un onboarding, el poder medir el N de usuarios nuevos, la tasa de activación de todo usuario, el costo por adquisición. Esto es muy importante, saber medir el costo y entender en qué momento tú vas a declarar cuál es un usuario nuevo. Porque a mí me tocó durante mi experiencia que dentro de todo el proceso de madurez de adquisición se medía, por ejemplo, el Instant. Después fuimos viendo de que el Instant no nos servía de nada si no teníamos un usuario registrado. Después dijimos, no, pero no basta con tenerlo registrado, hay que tenerlo activado. Entonces, ahí vas viendo y vas madurando en los momentos. Pero CPA, sea cual sea lo que tú estás midiendo, el costo por adquisición o activación o aha moment, es muy importante. La tasa de uso y de activación y el onboarding rate, que es cuántos de los usuarios terminan el onboarding de tu producto. Eso en adquisición. En retención, muy importante la tasa de retención de usuarios, o sea, cuántos usuarios retiene en el largo del tiempo, 1, 3, 6 meses, 12. El churn rate, que eso es tan importante, el saber en qué momento tu usuario te dejó de usar y ya pasa a ser un usuario dormido o que va en proceso de dormirse. El LTV, siempre el lifetime value del cliente, porque de esa manera podemos establecer cuál es el costo y hasta dónde queremos trabajar con ese cliente. Y en caso de engagement, creo que estas son las claves. De ahí pueden salir un montón de estrategias más. El N de usuario, hay algo que es muy by the book, que es el DAO, el Daily Active User y el Monthly Active User, que son usuarios diarios y usuarios mensuales. Yo creo que por ahí también debería, dependiendo de la aplicación
o de tu producto, debieras tener otros indicadores porque hay productos que pueden ser de uso diario, de uso mensual o pueden ser de uso trimestral. Uno ahí tienen que entender cuál es su ciclo de uso del producto y la tasa de conversión de cada uno de los productos que tienen. Y claramente monetización, que ya es el corazón y como que ya el producto más maduro, ingresos, el ARPU, el ROI y todo lo demás. Entiendo. Y Dani, ahí claramente lo que pasa es que marketing necesita activar estas métricas en un proceso de implementación que se necesita de desarrollo y todo, pero por el lado de nosotros como trabajamos en marketing tenemos súper claro, por así decirlo, voy a sumar la Cande, ahí volviste, Ahí Candiola. volvió. Perdón, la ola de calor hizo que algo explotara cerca de casa, así que estoy bien. No, Pero perfecto. algo explotó cerca. Ah, bueno. Sí, la Dani nos acaba como de responder la pregunta social a las métricas y cuáles son las prioritarias, y quería pasar un poco a la pregunta de, por el lado de marketing, nosotros tenemos muy claro qué es lo que necesitamos o levantar como métricas para medir en adquisición, en retención o en las distintas etapas. ¿Cómo priorizas esas métricas cuando por el lado de desarrollo o el lado de producto o el lado de dev también necesitan otras métricas que necesitan levantar y medir? ¿Cómo te has enfrentado a ese problema que hay 2 o 3 áreas pidiendo métricas y cómo las vais priorizando en un proceso de implementación? Sí, la verdad es que hay dos fases. Yo trato fuertemente de estar conversando día a día con los equipos de producto para entender el por qué y el para qué hay que activar una métrica o no. Yo creo que más allá de métrica, lo que más nos duele a nosotros es cuando nosotros queremos implementar algún seguimiento, un tag, un deep link, algo que nos sirva a llevar a la métrica. Hay un desarrollo que te puede decir, oye, no sé, no te puedo implementar esto porque estamos a puerta de sacar un producto nuevo. Y uno dice, chuta, en relación a costo-beneficio o alcance, costo a desarrollo, alcance, probablemente nos vaya a tocar entrar en una priorización de un backlog donde veamos qué es lo que tiene mayor impacto de cara al negocio. No. Y acá es donde es muy importante tener estas conversaciones con los equipos de desarrollo de producto y también de cara a los roles más altos, que es, a ver, ¿qué es lo que impacta más fuerte el negocio? A mí me ha pasado muchas veces tener que bajarme un poco de priorización en pos de, claro, de priorizarme en pos de salidas mucho más robustas, entregas mucho más importantes de cara a la historia del producto, pero cuando sucede eso, con el equipo tratamos de hacer growth. ¿Qué significa eso? O sea, ya, ok, no puedo tener esta métrica, pero ¿cuál podría ser la métrica más cercana? Levantar el alcance de cara a cuando ya se despriorizan. Ok, esto va a tener impacto en A, B, C, D, y también el poder llegar a acuerdo con los equipos de producto de desarrollo, cuándo va a ser el siguiente paso. Pero lo importante y lo más importante acá no es qué es lo que me importa a mí como marketing o qué le importa desarrollo, es el impacto en el producto, qué es lo que tiene mayor impacto. Y esa definición puede ser un poco subjetiva. ¿Tú has trabajado con algún framework o está estandarizado alguna regla como para definir qué es más importante o no? ¿O se ve caso a caso? ¿Cómo manejáis esa? ¿O alguien tiene la última palabra? ¿Cómo? En realidad se generan, claro, en realidad se generan mesas y se va trabajando en conjunto con los equipos. Tenemos afortunadamente una batería de datos buenísima y tenemos mucha información donde al final del día las decisiones se toman en base a datos y no en base a qué es lo que me parece a mí. Entonces podemos definir cuál es el alcance, cuál es el costo, cuál es el impacto de cara a negocio, y también podemos levantar directamente qué es lo que implica no poder sacar, quizá, voy a inventar, salió un producto nuevo y no tenía un deep link y no podemos redirigir ese producto de cara a la estrategia de marketing, y quizá es más importante solucionar un gap de ese producto que generar el deep link.
Entonces, Claro. como, ok, no vamos a salir en este paso a producción, el próximo va a ser en 3 meses, lo vamos a declarar, pero lo que podemos hacer es que en las comunicaciones te vamos a dar los pasos para llegar al producto, pero Claro. el próximo desarrollo vamos a poder llegar hasta allá. Claro. Pero hay que llegar a acuerdos, si uno nunca va a lograrlo todo. Tal cual, sí. Eso. Bueno Son saberlo para instancias de mí. negociación, sí o sí. Sí, tal cual, ¿Ah? sí. Instancias de negociación, sí o sí. Negociación. Es muy importante que las personas que trabajen en equipo y que trabajen en esto aprendan negociación. Mira. Que aprendan negociación. Muy importante. Y además de negociación, Dani, ¿qué otras estrategias encontraste efectivas, por ejemplo, para que estos equipos de marketing y desarrollo hablen en ese mismo idioma? Mira, hay algo que a mí me ha servido mucho y que no es una estrategia que implementé yo, que es una estrategia a nivel compañía, que nosotros, de primera, yo soy equipo comercial. El equipo comercial nos dividimos entre 3 áreas muy importantes de cara a la explotación de los clientes: adquisición, engagement, monetización. Y cada uno de estos equipos trabajan en metodología Grow, que significa que somos equipos multidisciplinarios. En mi equipo no tenemos un área de marketing que solamente vea marketing. Tenemos el desarrollador, un data scientist, tenemos un paid marketing, un channel, equipos tengo un COC, alguien de diseño. Entonces, ¿qué es lo que sirve? Que tú estés trabajando día a día con todos los equipos, que puedas verlos, que no trabajen por separado, que tengas reuniones recurrentes, que todos entiendan cuál es su impacto dentro de la estrategia. Entonces, creo que una de las mejores cosas que ha sucedido es dejar este tema de las silos en la empresa. Esto partió, creo que hace muchos años atrás, voy a hablar como de 8 años, con la agilidad, que la agilidad hablaba de las células, de cómo se trabajaba, y cuando ya lo estás viendo y tomas la agilidad y la mezclas con el Grow, efectivamente, cuando tú empiezas a hacer experimentación pequeñita y estás haciendo desarrollo y estás viendo el impacto, aunque sea en mediano alcance, y la gente, el desarrollador, como el marketer, como el data scientist, como el equipo completo, se da cuenta de que tiene un impacto, te aseguro que el trabajo en equipo se hace mucho mejor, porque todos entienden que son piezas clave en cada uno de los lados de la estrategia. Claro. Totalmente. O sea, Dani, no es como inventar la rueda, es hacer que conversen, ¿cachai? exacto. Tal cual, sí. Hablando de... ¿Cris, ibas a preguntar algo? No, dale nomás, Cande. Ok. Cuando tenemos que hablar de el éxito de una app o de las mejoras o las propuestas de evolución y rendimiento, ¿qué herramientas consideras que son indispensables para medir eso antes de accionar? Durante mucho tiempo me tocó trabajar en cómo se hacían los stacks tecnológicos para aplicaciones, y lo digo desde una aplicación que estaba inmadura a una que está súper madura, y cuando trabajaba de cara a desarrollo. Y también cuando conversas con muchas personas que están en el área de startups y todo. Creo que lo más importante, lo más importante es que las personas que trabajen en aplicaciones no crean que todo tiene que ser muy caro. No es así. Existen MMP que son gratuitos. El MMP es el Marketing Measure Platform, que se sirve para medir las acciones de marketing. Si estás partiendo, Firebase, que es gratuito, es muy, muy bueno para partir a medir una aplicación. Lo segundo, yo creo que tiene que ver con Firebase además tiene un motor de deep linking y de seguimiento de todo lo que pasa dentro de la aplicación. Muy importante tener una plataforma, voy a decirlo, que mida los impactos de marketing, una plataforma que mida el uso de la aplicación por dentro. Firebase lo tiene, pero por ejemplo, si uno quiere tener algo un poquito más robusto, Amplitude es bueno.
y además sirve y es demasiado fácil para que cualquier otra área que no sea de data pueda tener conocimiento y pueda manejar los datos y pueda ver cómo que funciona cada una de las cosas dentro de la aplicación. Un motor de comunicaciones home. Cuando hablo de comunicaciones home, estoy hablando de in-app, push, email, y en eso creo que Braze es uno de los... Amo Braze, lo superamos, es demasiado bueno, pero cualquier motor de comunicaciones home que te puedas comunicar con tus clientes, que además es mucho más barato que hacer Pay, está perfecto. Y un integrador de data si es que tu aplicación está más robusta. Porque al final tienes muchas fuentes. Acá es muy importante entender que las aplicaciones las tienen diferentes sistemas operativos. Tienes Android, tienes iOS, además tienes que tener un backend para todos los datos que son sensibles. Entonces todo eso lo vas a tener que integrar en algún lado y ese integrador se conecta con todos los demás. Entonces creo que se puede lograr, sí. Si se busca, no es tan caro como se cree, pero suele suceder que a veces las empresas son muy, o los CEOs son muy ambiciosos y de repente gastan mucho en un stack tecnológico que no es tan necesario. Y se tiene que ver 100% para la medición de métricas reales y después se ponen a pensar en las métricas de vanidad. Eso. Dani, aprovechando la respuesta y colocándole un poco eso, Hugo Alfaro Ríos en el chat pregunta, voy a pasar la pregunta a la pantalla, la voy a leer. ¿Cómo miden la tasa de retención y porcentaje de usuarios que continúan utilizando una app después de un periodo determinado? ¿Qué le podría ir como contestar a Hugo? Estamos hablando de herramientas, pero te de conectar un poco. ¿En la herramienta o cómo es el cálculo? Voy a hablar las dos. Como el cálculo, sí, pero probablemente claro. Es como el cálculo, pero mientras más información le di a Hugo, yo creo que va a estar más contento. Cuando tú tienes tu aplicación bien tagueada y bien medida, puedes medir cuáles son cada uno de los usos que tienes dentro de tu aplicación. Se hizo, voy a hablar supermercado por ahora, si hizo una compra, si se metió a revisar el stock, si en el caso de banco, si hizo una transferencia, si no la hizo, todo eso tiene que estar muy bien tagueado y ahí es donde funciona muy bien AppsFlyer para empezar, donde pueden medir los eventos, pueden medir cómo se mueve el usuario. En amplitud, si también lo tienes y tienes esa data, puedes ver el evento con los atributos, buscas eventos de valor relevante, o sea, por ejemplo, un homepage access, que es cuando entra la aplicación, no sé si a ti te sirve como retención real, porque tu retención tiene que estar con un evento de valor que sí le haga uso o entre dentro de tu estrategia. Y la tasa de retención la tienes que medir en base al ciclo de vida de tu producto. ¿Qué hablo de esto? Por ejemplo, si tú estás ocupando un Uber, probablemente tu tasa de retención tenga que ser como un daily active user porque el usuario puede ocupar Uber mucho más seguido claro. que un banco, que quizás tu usuario vaya a ser un MAU, entonces tu usuario te va a ocupar ciertos días del mes porque eres banco, pero no todos los días, entonces primero tienes que tener un stack donde puedas medir los eventos de valor. Además de tener el evento, tienes que tener atributos del evento que a ti te digan efectivamente cuánto eso aporta el LTV del usuario, o sea, cuánto es el ROI de cada uno de esos eventos para saber si efectivamente el usuario lo tiene retenido o es un mercenario, porque también hay muchas estrategias donde tú regalas mucho dinero y lo tienes súper retenido y ahí estáis matando la monetización porque le estáis dando un montón de cashback y el usuario solamente te ocupa por eso. Y lo tercero es entender cuál es el ciclo de vida de tu usuario. Muy importante. Porque si tú estás teniendo una aplicación de banco y vayas a medir por un Daily Active User, quizás te estás disparando en los pies porque tu usuario no te va a ocupar todos los días. Pero si eres o una aplicación de supermercado o una aplicación de vuelo, imagínate, empezar a medir a los usuarios por
uso diario si vendes pasajes. Entonces, determinar el tiempo, eventos de valor, medirlo en amplitud, muy importante, tener una amplitud donde puedas tener toda esa data y ver cuál es tu ratio de retención. Buenísimo. Y buenísimo. otra cosa que es muy importante, que yo creo que pocas empresas lo están midiendo, es la tasa de desuscripción y la tasa de desinstalación. La tasa de desinstalación es muy importante. Y creo que hay pocas aplicaciones o estrategias que están midiendo, por ejemplo, la tasa de desinstalación en diciembre. Y es muy importante ver eso cuando hay procesos como Navidad que la gente hace recambio de teléfono y no estás viendo cuánto te cambian y cuánto te desinstalan y otras cosas. Buen punto. Pero haya quedado ahí con alta información, Hugo. Hay más preguntas, pero sigamos con lo que nosotros queremos preguntarle a Dani y después probablemente al final ya subo la pregunta tuya, Manuel, que está también buena, pero para darle una continuidad a la conversa. Así que dale nomás cambio. Sigamos mientras yo siga acá. Sí, vi que te caíste y volviste, así que Perdón, sí, no, estoy bastante inestable hoy, perdón. Hablando de mediciones, de rendimiento, Mari, ¿cuál crees que son los errores más comunes que las empresas cometen a la hora de medir el rendimiento de las apps? Recién hablaste de las métricas de vanidad, eso a mí me encanta, pero si pudieras como desagregar esos errores en las mediciones o en las métricas que se siguen para medir el rendimiento, ¿a dónde Mira, le yo creo pifian? que el primer y más grande error que puede tener una empresa es no haber hecho una estrategia de medición antes de ponerse a medir. Eso es clave. A mí me pasó muchas veces que medían todo, pero ese todo no medían nada. Hay que hacer un documento de homologación, sí o sí, y una estructura de nomenclatura de medición de cada uno de los eventos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Firebase, que es como lo más básico, ya viene con eventos que los va midiendo el mismo, por ejemplo, los install y otras cosas, y cuando hay un equipo que lo va a medir, de repente pone install, new install, cuando ya existe ese evento, ya se está midiendo. Entonces, el error más común es tener duplicidad de eventos porque nunca hubo una estrategia de nomenclatura y de seguimiento de eventos que vaya de acuerdo a la estrategia de la compañía. El segundo error más común es no tener una estrategia de deep linking que vaya de la mano con la estrategia de los eventos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Uno de repente anda preguntando, oye, ¿cuál es el deep link para poder llegar a esto? Y el nombre no conversa en nada con donde tú lo vas a hacer caer. Y no tener una documentación de cara al resto de la compañía. Sí o sí, tienes que tener un diccionario de deep linking y un diccionario de eventos a nivel compañía. No es necesario taguear todo. Tienes que taguear lo justo y necesario, porque además otro de los errores más grandes es que terminas pagando un montón en data porque estás utilizando demasiados datos que no vas a usar. No se va a usar, sí, un clásico. Me quiero colgar de la pregunta que hizo Manuel, la voy a mostrar que se asocia un poco a esto, que todo en la vida que era súper importante como definir una estrategia de medición y primero que nada, y no medir todo porque sí, y Manuel nos hace esta pregunta, de cuál manera creen que es la forma correcta de taggear una app. Si podés volver como a responder esa pregunta, que la respondiste en cierta medida y dejar bien claro a Manuel con respecto a eso, te lo agradeceríamos, Dani. Mira, primero define cuál es el objetivo de tu aplicación. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué aplicación tienes? ¿Es una aplicación bancaria, una aplicación de deporte, una aplicación de supermercado, una startup? Define cuál es la aplicación, cuál es el objetivo de negocio de tu aplicación, primero. O sea, hasta dónde quieres estar, cuál es tu momento de madurez en la aplicación y elige eventos claves, o sea, todo lo que hablamos atrás. Si tienes un OKR,
cuáles van a ser los KPIs que te van a servir para llegar a ese OKR, y esos KPIs tradúcelos en cuáles son los eventos claves que te van a dar la información para llegar a esos KPIs. Es decir, si tú estás en la etapa donde estás buscando crecer en público, lo más probable es que vas a tener que hacer toda una estrategia de tagueo con el equipo de producto, donde vamos a decir, tengo que medir install, tengo que medir registro, tengo que medir uso, tengo que ver cuáles son mis productos, cuál es el servicio que voy a estar dando, y en base a eso, solo eso, empieza a generar una estructura de tagueo y de seguimiento. No sé si respondo con eso o es algo más técnico. No, yo creo que está súper bien. Yo agregaría eso un poco que en mi experiencia también lo que hemos hecho es enfocarnos en un producto, medir bien ese producto y después pasar a otro producto, e incluso la medición de ese producto, lo perfecto enemigo de lo bueno, y hay que medir, si lo ideal es medir 35 eventos, por así decirlo, pero por capacidad, por tiempo no da, siempre también nosotros recomendamos prioricen. Mide la conversión final al funnel, el funnel tiene 55 pasos, por exagerar, pero ok, en la banca los de adquisición de clientes son muy largos, ok, hagamos pasos intermedios, como que siempre también desde nuestra perspectiva asociándonos a preguntas de negocio. ¿Qué quieres responder con la información? ¿Qué quieres como levantar? Entonces, como decía Dani, no es necesario medir todo, sino más bien asociarlo a esto OKR, asociar a métricas que esto OKR necesita, qué eventos necesito para generar estas métricas, y también priorizar, porque no se puede de repente medir todo por velocidad, por capacidad, priorizar productos, priorizar mediciones dentro de los productos y hacerlo incremental. Eso también es una buena forma, como una buena estrategia si no tengo la capacidad, como partamos por lo mínimo, después hagamos un incremental en 3 meses más y sigamos viendo más cosas y más cosas y más cosas. Como que al menos nuestra experiencia con la banca ha sido como desde afuera un poco eso también. Pero creo que le dimos harta información a Manuel con respecto a la pregunta. No sé ni si queréis como complementar algo más. Sí, o sea, me hiciste recordar esto, que efectivamente hay productos que tienen funnel que son muy amplios y de cara al, que es lo que me toca a mí, que el registro y la recuperación de cuentas son muchos pasos, muchas cosas. Y es súper importante tener microconversiones, no solamente la conversión final. Y ojalá que esa microconversión, que tú elijas momentos de verdad dentro del funnel. O sea, yo no quiero medir todos los pasos, pero yo sé que si un usuario no llega hasta acá, ahí voy a poder implementar un leakage para que llegue. Entonces, si el funnel es muy largo, buscar momentos de verdad dentro del funnel para poder, y siempre pensar esto, en no solamente medir, sino que qué es lo que yo voy a implementar a través de esa medición. Si vas a medir para solo tener el número o si vas a medir para tener un leakage, para poder traccionar gente, para poder tener una estrategia cross-selling, pero yo siempre hago esta pregunta a mi equipo. ¿Por qué lo queremos medir? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con eso? Es súper importante tener eso en cara. Porque a veces, y ahí vuelvo con las métricas de vanidad, que a veces se toma la métrica de vanidad muy de cara al marketing, pero la métrica de vanidad también es tener datos, por tener datos que tú no vas a poder traccionar en ninguna acción de cara al uso y al cliente. Con el costo que eso implica, ¿no? A ver, si estamos en trabajo de medirlos y está guardando datos que no voy a usar para nada. No, y espérate, que además que hay cosas que a la gente se le olvida el costo. Cuando tú tienes un equipo de desarrollo de aplicaciones, la hora, el minuto hombre de ese equipo de aplicaciones es costoso, muy costoso, además de las herramientas que estás ocupando. Entonces, cuando tú tienes un equipo de desarrollo, estás con un equipo de marketing y estás tagueando, estás haciendo todo esto, de verdad hay que cuestionarse, como dice Cristóbal, qué es más importante y cómo lo vamos haciendo y cómo vamos haciendo como que el incremental de estos seguimientos, pero vamos matando el animal, o sea, vamos comiéndole el animal por parte. O sea, no vas a hacer todo, pero parte por algo, porque además suele ser que si tú quieres hacer un Big Bang en implementación de tagueo, te puede salirte todo mal porque no a probar si efectivamente el primer tagueo te había quedado bien o si las métricas estaban llegando bien. Entonces, ir haciéndolo incrementalmente. Eso. Buenísimo, Con calma. buenísimo.
Lento pero seguro. Lento pero seguro. Pero ahí te damos la información. Ahí Manuel también preguntó sobre documentación o recursos. Yo le compartí un poco lo de AppFlyer, que siempre es como es una buena instancia como para entender. Ellos tienen información sobre desde lo básico de medición hasta más avanzado. Espero eso, Manuel, te puede dar como harto insight. Y lo otro también es recomendable buscar en Firebase como la documentación propia de, si es que hay que empezar como con cero presupuesto, por así decirlo. Así que Sí. nada. Espero hayamos respondido lo mejor posible a tu pregunta, Emanuel. La voy a ocultar de acá. Y eso. De buena canda, estamos ahí ya. Me quiero meter un poquito en lo que más me gusta a mí. Dani, ¿qué rol juega la optimización de conversiones, CRO, en el proceso de que una aplicación sea exitosa? De ahí Para si mí querés el, explayarte a A/B testing, lo hiciste, no lo hiciste, cómo fue tu experiencia, herramientas para eso. mira, para mí es la columna vertebral de todo plan nivel compañía el poder tener una buena estrategia de CRO. Si uno no puede medir, no puede tracear, o sea, lo que no es medible no existe. Tú no puedes hacer estrategias que no sean medibles, que no sean escalables. No puedes trabajar de cara a una campaña sin saber qué es lo que te va a pasar con esa campaña. No puedes trabajar, crear productos sin saber cómo funciona ese producto. Entonces, la estrategia CRO debiera ser la columna vertebral de cualquier compañía. Esto es como lo que, y es lo que une ambos mundos al día de hoy. Une el trabajo del desarrollador con el trabajo del marketer. Así que he visto en pocas empresas el rol de CRO y generalmente se trabaja con equipos como ustedes para que vayan y hagan todo el trabajo a las compañías, pero creo que siempre debiera haber un rol de CRO que fuese como la ONU, que estuviera centrando todos los impactos, todos los impulsos. El rol, el A/B testing, creo que es la prueba más clara de poder bajar un poquito los egos dentro de las compañías para poder tomar decisiones basadas en datos y en lo que quiere el cliente. Mucho se habla en las compañías de, no, nosotros somos, porque esto partió hace como 10 años, no, hay que centrarnos en el cliente, hay que centrarnos en el cliente, pero al final del día Pero te es das cuenta, mucho, es como yo llevo al cliente a hacer lo que yo quiera. O yo creo, porque mi amigo me contó que tuvo un problema, entonces como que todas las decisiones generalmente se toman por la experiencia de tu círculo cercano, pero cuando tienes un equipo y una estrategia suficientemente madura, generalmente, o sea, es lo esperable que tú puedas trabajar con un A/B testing. En todo ámbito, el A/B testing de comunicaciones, que puedas probar el subject, el no de campaña, que es más importante el precio, la experiencia, el A/B testing de aplicaciones, que el ver cómo es que funciona, si este flujo funciona, es más expedito así, si funciona de la otra forma. Pero para que eso suceda, tienes que tener un equipo de data bien robusto. Yo, por ejemplo, dentro de lo que nosotros hacemos, todo está testeado. O sea, estrategia growth. Tienes que tener tu grupo de control. Sí o sí, siempre tienes que tener el grupo de control. Tienes que estar teniendo un roadmap de experimentación que no sea, y esto es muy importante porque generalmente existe una sed por el testeo, y como somos super growth y super testeamos todo, pero termina el test y nadie revisa los resultados. O pasan meses y dicen, oye, ¿te acordáis cómo hicimos esto hoy si no fue bien? ¿Y cómo no fue? Nadie se preocupó de que también estuviese. Entonces, creo que hay un vicio por testearlo todo, pero hay un problema a la hora de entender los resultados analizar post-test. resultados. No, terrible. Hay muchas empresas que, o sea, hay muchas,
que el peor problema que tiene es que tiene muchos datos y todavía no sabe cómo implementarlo o llevarlo a la práctica. Entonces, volvemos, es muy importante tener una estrategia de medición que vaya de acuerdo a los OKR, que tenga KPI, que sean medibles, que esos KPI vayan de cara a la estrategia compañía y que cuando uno vaya a hacer un experimento o un A/B testing, en el roadmap de experimentación tengan súper claro qué es lo que vamos a ir a medir. O sea, ¿qué es lo que vamos a ir a probar? Porque ¿qué es lo que pasa? También hay otro tema que quieren medirlo todo con un experimento. O sea, voy a ir a medir si el botón cambia, si el color es esto, si el subject es como, amigo, no vas a poder medir esto porque tendrías que tener como 50 tipos distintos, dividirlo por la base completa de usuarios, ver cuál es el momento específico. La medición es simple, pequeña, y tienes que tener los resultados rápidos. Y eso es muy importante. Si, ¿qué es lo que pasa mucho en Paid? ¿Qué es lo que me toca a mí? Paid tiene un proceso, si un Paid de performance, tiene un proceso de aprendizaje de 3 semanas. Entonces, si tú quieres ir a testear rápido, Paid no es el canal, ¿cachai? Pero si tienes que ir a testear en Paid, que a mí me ha tocado hacer Blackout, me ha tocado ir a testear regiones y otras cosas, tienes que declarar que el proceso de testeo va a ser al menos de 2 meses, entre que emprenda, entre que funcione y entre que se desoptimice el resto de los otros canales. Y muy importante, el grupo de control. Por favor, entiendan que el grupo de control no lo pueden tocar con nada, por favor. Eso. Cris, creo que ¿Estás estás en muteado, mute. Cris? Perdón. Que acá hay una pregunta de Hugo, que se asocia a este tema de A/B-test. La voy a leer acá. Y Daniela realiza experimentación prueba para mejorar el contenido de un sitio web y la experiencia del usuario. Básicamente, Hugo está preguntando para qué en tu actual trabajo o en trabajos anteriores, qué era lo que queríais mover o qué métrica queríais mejorar con respecto a la A/B-test en tu experiencia. ¿Qué le podríais como comentar ahí a Hugo? Hicimos hartas pruebas en mi época web con Optimize, que trabajábamos. Es como, Sí. ¿cierto? Es como el Analytics antiguo. Una Es como que nostalgia. pienso en Analytics y ahora veo el 4 y es como extraño. Pero ahí de cara a las pruebas de A/B test, claramente hicimos muchas pruebas de contenido que tenía que ver, por ejemplo, si era mejor tener, no sé, la alineación de los productos, si era mejor tener el banner arriba, quizás tener el promocional arriba, el descuento, o cómo tú ordenabas los productos dentro de la misma canasta del supermercado. Creo que uno de los A/B tests que más me gusta hacer, y el día de hoy también me gusta, estoy tratando de implementar, es el A/B test de landing de caída. Cuando tú tienes una promoción, puedes generar diferentes landing de caída dependiendo del canal en el cual lo estás enviando, puedes segmentar por tipo de usuario y otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que vas a probar ahí? De cara a lo que yo hacía, era la venta. Ir a probar la tasa de conversión. Ahora, si tienes un sitio que es más informativo, tienes que ir a ver cuál es el tiempo de duración de la persona dentro del sitio. Si quieres ir a medir la experiencia de usuario, ahí yo creo que lo más importante para medir la experiencia de usuario es después preguntarle al usuario si efectivamente su experiencia mejoró o no mejoró, ir a medir el NPS al final de cuando tú estás haciendo un A/B test, muy importante qué detractores, qué promotores tiene, pero sí, hay mucha experimentación en contenido web, creo que es donde más existe en realidad. Buenísimo. Pero ahí hemos aclarado la duda de Hugo, o la pregunta de Hugo. Y nada, Cande, para rematar ahí, para ir cerrando un poco la conversa.
Sí, yo quiero que Dani saque la bola de cristal, se ponga en futuróloga y nos cuente cuáles creen que van a ser las próximas tendencias en cuanto a mediciones en app. ¿Qué se viene? ¿Qué debería venir? Mira, yo creo que con lo que a todos los marketers sabemos que un poquito nos cortaron las manos con iOS y todos los permisos para saber el uso, y se nos viene ya pronto en Android lo mismo. Creo que el mayor reto que vamos a tener nosotros es poder tener el permiso de los usuarios para saber qué es lo que está sucediendo con ellos. Y la nueva ley de data también es muy importante para lo que nosotros estamos haciendo, por lo menos acá en Chile, la ley de protección de datos. Y el próximo desafío que se nos viene va a ser la analítica heurística de cómo es que nosotros vamos a entender cuál va a ser el next best action de nuestros usuarios. Porque no sé si acá hay muchos marketers que trabajen con Meta, pero creo que Meta es lo más difícil que me ha tocado trabajar con aplicaciones el día de hoy por el tema de los permisos. Y quizá el día de mañana nos vaya a tocar trabajar con mucha heurística en qué campañas vamos a ir a mostrar y por qué canales. El día de hoy en Chile es difícil conseguir, bueno, al menos que tenga una agencia fuera de Chile, poder tener Apple Search Ads, que es ya poder tener marketing directo de aplicaciones para Apple, donde sí ellos son los dueños de esto. Claro. Y con Google es más fácil, si es que el día de mañana pasa esto, ellos van a ser los mismos dueños de Android. Pero de cara a la medición va a ser la heurística. Esto es yo creo que ya después vamos a tener que empezar a trabajar en modelos de predicción y modelos predictivos mucho más robustos. Ya Flyer lo está implementando, todo lo que hace es heurística de cara a Meta y a iOS, y nos va a tocar robustecer mucho más ese lado para la medición de aplicaciones. Buenísimo. Cuando te volvemos a invitar seguramente hablaremos de heurística. Puede ser. No sé si ustedes piensan lo mismo, porque acá... Mi postura con respecto al tema de las aplicaciones, sí, el tema de la ley de protección de datos, que entiendo ya tienen 2 años la organización en Chile como a ponerse como al día, va a afectar, lo de iOS afectó, si se viene en Android va a afectar. Entonces, lo que yo he leído y estuvimos leyendo también cuando empezaron a salir el GRDP y todo, era que las herramientas van a empezar a estimar la cantidad de tráfico, a estimar de dónde vienen, a estimar la cantidad de ventas, entonces la precisión va a ser distinta, lo cual por un lado yo creo que no es tan terrible porque hay muchas organizaciones que incluso no tienen información y avanzan, por así decirlo, entonces si te cierran un poco el gap, tal vez no estáis tan maduro como para sentirlo. Nosotros lo que nos han contado gente que está en Europa es que cuando aparecieron todos estos temas de políticas de datos, perdieron como el 30-40% de los datos. Sí. Que algunos ya ni miran un Analytics, un Amplitude y ven puros logs porque la información, porque menos del 10% acepta el seguimiento, por así decirlo. Entonces se cierra mucho. Yo creo que por ahí va. Por ahí va un... Eso es súper importante. Perdón. Sí. Tocaste un punto muy decisivo que nosotros trabajamos mucho. Encontrar el momento perfecto donde el usuario te va a aceptar seguir en iOS. Porque ¿qué es lo que pasa? Tú descargas la aplicación y al tiro te dice, ¿te quieres seguir? Probablemente la gente te diga que no. Pero como marketers y como personas que trabajamos en aplicaciones, uno puede volver a hacer el ATT prompt y todo este desarrollo para ir a buscar de nuevo que te dejen, probar cuál es el momento. Yo creo fielmente que si tú tienes un programa de alianzas beneficios y la persona viaja hasta ese lugar, ahí tienes que volver a preguntarle. Y saber con qué mensaje. Buen punto. Sí, nosotros hemos sabido que también todo esto
esta información de consentimiento la A/B testean, por así decirlo, para entender en qué posición es mejor y todo. Yo hoy día hablaba con Paulo, que lidera el área de innovación, y también hay empresas en Europa que si tú cliqueas en cualquier parte de la aplicación o del sitio, ya por defecto dicen, me diste el consentimiento. Entonces tratan de, como que juegan al límite con la ley, por así decirlo. Entonces, me imagino que van a haber empresas que van a ser menos adversas al riesgo y cumplirlo 100%, otras que van a querer hacer cosas un poquito más arriesgadas. Yo no sé cómo se va a controlar eso, cómo se va a auditar eso, o cómo se va a legislar tantas compañías digitales y todo, pero bueno, hay 2 años yo creo que eso, desde mi perspectiva, no soy tan savvy en temas de apps como tú, yo creo que eso va a impactar probablemente harto, y todas las herramientas van a tener modelos de predicción para decirme un poco lo que los usuarios no nos están queriendo decir o entregar su información. Pero ahí se nos viene ese mundo. Y es súper importante que para tener estos modelos de predicción tienes que medir bien, por favor, claro, porque si no vas a predecir puras tonteras. Puras cosas, que sí. Es muy importante que las aplicaciones, los desarrolladores, los marketers, de verdad se pongan la pila a medir bien las aplicaciones. No sé si les ha pasado a ustedes que de repente toman proyectos y es como, bueno, ¿y cómo estáis midiendo? No estoy midiendo. Sí, hay muchos problemas. No sé por qué me va mal, me va mal, pero no estoy midiendo. Ya la declaración está como rara. Sí, claro, y uno que nosotros llevamos harto tiempo en esto, como que siga pasando, te sorprende por un lado, pero por otro lado es, bueno, las empresas todavía tienen este problema de lo que pasó también con Google, de la actualización, hizo que muchas empresas no sigan confiando en los datos, y hay que ayudar a solucionar eso. A nosotros nos pasa mucho que hay una pérdida de confianza con respecto a los datos, porque no se mide bien y todo. Entonces, si yo le paso males datos a las plataformas me van a devolver cualquier cosa, en cualquier sentido, así que hay que tener mucho ojo con eso. Y nada, eso, no sé, Cande, si queréis preguntar algo más, comentar algo más, para ir cerrando la conversa con nuestra querida Ya Dani. estamos. Para mí, agradecerle a Dani, que fue un placer para mí haberla tenido hoy acá. Espero que todos hayan disfrutado igual que nosotros. Desearle un buen viaje. Gracias. Se nos va, espero que nos volvamos a cruzar, seguramente. Como ya dije, te vamos a volver a llamar. Espero que sí. De verdad, este círculo y lo que se está generando, bueno, con Cristóbal nos conocimos hace ya bastantes años, pero es súper importante hacer crecer y democratizar el conocimiento, así que feliz. Totalmente. Y tarea para la casa, ojalá todos los que nos estén viendo, que creo que es un dolor para todos los marketers, atribución asistida. Ay, sí. Por favor. Sí. Tal cual. Equipos comerciales, equipos de desarrollo, equipos de data, atribución asistida. Más en aplicaciones, que no es un dolor. El mensaje final de Daniela. Muchas gracias, Dani, por aceptar. Muchas gracias. A la Dani, a todos los que se sumaron hoy, nuestros seguidores, gracias por estar firmes acá siempre. No se olviden de seguirnos en LinkedIn, suscríbanse también a nuestro canal de YouTube, donde seguramente hoy a la tarde ya va a estar subida esta charla con Dani, donde van a poder ver todas las anteriores, y atentos a la que se venga en febrero. Así es. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Chao. Adiós.